Muy bien, estamos listos para la primera entrevista. Nos acompaña Eduardo Juárez, él es representante de la Red Peruana TLGB y vocero de los organizadores de Diálogo Electoral LGTBI, propuestas para la igualdad por una Lima segura e inclusiva para las personas LGTBI. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. A ti muchísimas gracias por acompañarnos, porque sin duda esos son días importantes previos a un nuevo proceso electoral, días de muchas reuniones, de campañas, claro que sí, y de escuchar seguramente propuestas para este grupo en especial. Y cuéntanos un poco sobre este evento que se va a llevar a cabo el sábado con el apoyo del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, bien, bueno, contarles que diversas organizaciones, entre ellas la Red Peruana TLGB, la Articulación de Lesbianas Feministas de Lima, otros colectivos como Empoderades, aproximadamente más de 10 organizaciones, venimos organizando este primer diálogo electoral LGBTI, propuestas para la igualdad, en la cual nosotros queremos centrarnos en las propuestas de las y los candidatos a Lima Metropolitana en relación a las agendas de las poblaciones LGBTI de la ciudad. El sábado pasado, justamente, conjuntamente con el Jurado Nacional de Elecciones, nosotros organizamos una actividad, una jornada de trabajo con activistas, con líderes, con organizaciones, en las cuales se priorizaron diversos temas, ¿no? En relación a la participación política, en relación a qué van a hacer los candidatos en temas de educación y salud, en temas de seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Sabemos que en muchas municipalidades y gobiernos regionales contamos con un sinfín de ordenanzas contra la discriminación. Aproximadamente en el país contamos con más de 100 ordenanzas, pero sin embargo muchas de estas caen en saco roto. Y en relación a Lima en específico, como ciudad, Lima Metropolitana no cuenta con una ordenanza contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, ¿no? Y esto da pie a que, por ejemplo, ¿no?, municipalidades o el gobierno metropolitano impartan campañas de acoso, de persecución contra nuestras poblaciones. No sé si recuerdas hace algún tiempo en las noticias o no, que la municipalidad, creo que de Independencia, dentro de su plan de seguridad ciudadana, hablaba de erradicar a los homosexuales, ¿no? Entonces son cosas que no podemos permitir que ocurran, y menos promovidas desde los gobiernos metropolitanos o distritales. Por supuesto. Bueno, lo que tú mencionas es bastante grave, ¿no? Y tenemos aquí algunas cifras. Son más de 18 gobiernos regionales que vienen aprobando ordenanzas, ¿no? En Lima Metropolitana, más de 16 municipalidades tienen también ese tipo de iniciativas, pero claro, ¿a dónde llegan? ¿No? Lamentablemente, al parecer se queda en el papel, y por eso es que ustedes llevan a cabo este primer diálogo. ¿Es tal cual un primer acercamiento que tienen con postulantes a la alcaldía de Lima Metropolitana? ¿Habían intentado antes de repente establecer un espacio donde pudieran ustedes manifestar sus preocupaciones y su propia agenda? Bueno, diversas organizaciones vienen impulsando acciones de incidencia política, no solo con candidatos o alcaldes de los gobiernos distritales y regionales, sino también con congresistas, con diferentes funcionarios públicos, ¿no? Con los diferentes sectores, con los ministerios, incluso, ¿no?, desde el Jurado Nacional de Elecciones hay un espacio que se promueve la participación no solo de personas LGBTI, sino de afrodescendientes, con discapacidad. Entonces, el trabajo se viene realizando hace mucho. El tema está en cómo desde las políticas públicas se va incorporando a la población LGBTI, ¿no? Entonces, sabemos que aún existen muchos sesgos, aún existe mucha discriminación, pero lo que debemos saludar es la apertura, ¿no? Entonces, claro que sí, que en principio se construye el espacio, ¿no? Exacto, ¿no? En esta campaña, de cara a esta campaña, sabemos que por lo menos 3 o 4 partidos están incluyendo la agenda LGBTI. O sea, no son los 20, ¿no? Pero son ya algunos que vienen incluyendo, y muchos de estos tienen candidatos LGBTI, ¿no? Tenemos candidatas a la alcaldía como Susel Paredes, y esto, otros. Ojo, lo pueden ver en el portal Observa Igualdad, ¿no?, que es una herramienta fundamental también para entender un poco cuál es la visión que tienen los candidatos y las candidatas. Ahora, tú has dicho algo muy correcto, ¿no? Los compromisos de parte de los candidatos y candidatas tienen pues que manifestarse en políticas, ¿no? Porque si no se quedan pues en la palabra, o bueno, en las ordenanzas, ¿no?, que digamos es algo mucho más formal, pero que finalmente no se están cumpliendo. Exacto, y también nosotros saludamos la valentía de algunos candidatos
que a pesar que sabemos que levantar esta agenda no es que les sume votos, sino probablemente que les reste, pero por ejemplo como la publicidad que sacó el partido del señor Guerra García, ¿no? Que si bien no es competencia del gobierno metropolitano legislar en materia de uniones civiles, bueno que pero que diga que estaría a favor y estaría contento de casar a personas del mismo sexo, ¿no? O opiniones como ha tenido el candidato, por ejemplo, Jorge Muñoz, ¿no? Que dice que va a llevar lo de la ordenanza, porque Miraflores tiene una ordenanza de no discriminación que además se implementa adecuadamente en el distrito, que la va a llevar a Lima Metropolitana si es que ganara, o el señor Zurek, ¿no? O el de PPK, ¿cuál es el nombre? Villacorta, que también ha dicho que va a implementar políticas públicas de llegar al sillón municipal. Bueno, y son compromisos que tenemos que recordar. Exacto. Luego, ¿no? Para hacerle seguimiento. Exacto. Veeduría ciudadana. Esa es la labor de las organizaciones también. Ahora, así como se esperan ordenanzas, se esperan políticas, hay que manifestar también que en el Pacto Ético Electoral, por ejemplo, uno de los puntos, de los 11 compromisos que han asumido los candidatos que lo han firmado, es justamente luchar contra la discriminación. Exacto, ¿no? O sea, y cuando hablamos de discriminación es un tema en su discurso, amplio, sus propuestas, en sus estrategias, ¿no? Es un tema amplio y no podemos negar que la población LGBTI es una de las poblaciones más afectadas por el tema de la discriminación y la violencia. Según algunos estudios, algunos reportes que elabora tanto la Red Peruana LGB, Bronces, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, datan que los principales perpetradores de violencia institucional son los efectivos de serenazgo y la policía, y que muchos de estos vienen siendo liderados por los gobiernos distritales y metropolitanos. ¿Cuál es la formación que reciben, ¿no? La capacitación, el trato al ciudadano. Y yo creo que si es que desde quienes asumen, en este caso la alcaldía, y se comprometen a incorporar no solo el enfoque de diversidad, sino el enfoque de igualdad de género, entre otros, y se implementan políticas públicas de protección, de garantía de derechos, se podría evitar este tipo de situaciones de discriminación, exclusión y violencia. Un liderazgo inclusivo, ¿no? Un liderazgo que inspire la inclusión también entre sus seguidores. Ya que hablaba sobre el análisis, vayamos al diagnóstico un poco para saber también cómo estamos, ¿no? Me parece que la Red Peruana LTGB siempre comparte una publicación, el informe anual sobre derechos humanos de personas trans, lesbianas, gays y bisexuales en el Perú. 2017-2018, ese fue un anuncio que se hizo en febrero, ¿no? Y no sé si podrías compartirnos un poco de información sobre lo más preocupante quizá para ese grupo. Tanto la Red Peruana LGB conjuntamente con Pronsex, hace aproximadamente 8 años hacemos este informe anual de derechos humanos, ¿no? Que es un reporte sobre casos de situación de violencia y discriminación hacia personas LGBTI, y también reporta los avances y retrocesos en materia de políticas públicas, ¿no? Aproximadamente entre el 2008 y el 2016, por ejemplo, entre los datos que reporta este informe, ¿no? Se han registrado aproximadamente 100 crímenes de odio en estos informes, que por cierto no es una data oficial, es un subregistro. Es lo que se visibiliza. Exacto, ¿no? Lo que probablemente nosotros accedemos de los medios de comunicación. Lo que se denuncia. Exacto, ¿no? De lo que se denuncia. Pero, y en esa línea es que, por ejemplo, desde las organizaciones, desde las personas LGBTI, también demandamos normativas a nivel de leyes y de los otros sectores, ¿no? Que se nos incluyan dentro de estos observatorios. Por ejemplo, ¿no? El Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia tienen observatorios de criminalidad en relación a feminicidios, en relación a una serie de problemáticas sociales, pero no incluyen a la población LGBTI, ¿no? Se habla de bullying homofóbico en las escuelas, pero ¿cómo el Ministerio de Educación reporta estos casos de discriminación? O atiende esos casos en particular. Exacto, ¿no? que son a partir de la homofobia o la transfobia en las escuelas, que sabemos que es una realidad, ¿no? Entonces, si bien existe cierta voluntad política desde el actual gobierno y desde los anteriores también, de ir trabajando la temática, pero todavía no se siente de forma real, tangible, de qué manera se van a combatir estas problemáticas que nos afectan a diario. Bueno, y así como nuestras autoridades tienen mucho trabajo
por delante, ¿no? En este tema, nosotros como sociedad también, ¿no? Porque tenemos que hablar de una cultura de respeto, básicamente. Yo no uso cultura de tolerancia porque creo que se tolera aquello que fastidia, ¿no? Aquello que es incómodo. El respeto me parece que es mucho más propicio para aquello que necesitamos, ¿no? No solamente en la capital, sino en nuestro país. Efectivamente, ¿no? O sea, necesitamos una sociedad que sea respetuosa a los derechos humanos de todos y de todas, ¿no? Donde estas diferencias no generen no solo exclusión y discriminación, sino acceder a menores oportunidades, ¿no? Como por ejemplo es la población trans dentro de nuestras comunidades, ¿no? Sabemos que esta población muchas veces se critica que ejercen la prostitución y un sinfín de cosas, pero yo les pregunto, o sea, ¿qué candidato va a contratar a mujeres trans de secretarias, de recepcionistas o de lo que fuese? Probablemente ninguno, ¿no? Entonces hablamos mucho de la situación. Esa pregunta también para los empresarios, ¿no? Exacto, ¿no? Para todos los sectores, incluso para el sector público. Sí, también, claro que sí. Ya para finalizar sobre este compromiso, este diálogo electoral que tendrá lugar este sábado, los candidatos han confirmado, este jueves, ¿han confirmado 27. Ya los candidatos? Sí, efectivamente vienen confirmando los candidatos, definitivamente no todos, sabemos que muchos tienen un corte bastante conservador y tienen miedo bueno, incluso hablar, los que se comprometen a veces rompen compromisos abiertamente de estos temas, pero sí ya tenemos varios confirmados, de cabeza está Guerra García, ha confirmado el señor Zurek, el señor Villacorta, entre otros. Muy bien, bueno, pues los mejores deseos para este primer encuentro, ¿no? Que se convierta en una buena práctica entre la sociedad civil y autoridades o futuras autoridades. Exacto, invitar a todos y todas este jueves 27 a partir de las 7 de la noche aquí en la sede del Jurado Nacional de Elecciones. Este diálogo va a ser abierto a todos y todas, claro, previa inscripción porque hay una capacidad ¿Dónde limitada. Se pueden inscribir? Tenemos a través del Facebook un evento creado que me imagino el jurado también lo ha compartido y a través de ahí se pueden inscribir y participar de este diálogo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con Eduardo Juárez, representante de la Red Peruana TLGB.